Una bienvenida, queridos hermanos y amigos. Para iniciar nuestro programa de esta tarde, vamos a realizar una pregunta que dice: ¿por qué crees que tantas personas tienen dificultades con el concepto de la ira divina? Estamos aquí en los estudios de TV Digital Conexión 7 y estamos dándoles una cordial bienvenida a todos los que se conectan con esta plataforma donde tratamos de presentar de una manera sencilla y práctica enseñanzas del Señor. Bienvenidos sean todos, es un placer tenerlos nuevamente en este repaso agradable de la lección, cuyo título es muy interesante, pero vamos a escuchar primero un canto, ¿verdad, Rosemary? Amén. ¿Cómo se llama el canto? Vamos a dejar con el canto "Cuán grande es Él". El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la eterna creación.
gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, Durante esta semana, queridos hermanos, vamos a estar estudiando una lección muy interesante y vamos a estudiar acerca de la ira del amor divino. Y nuestra lectura bíblica lo podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 38, que nos dice: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Esto es un contraste, Rosemary. Ira y amor. Son dos cosas que están opuestas directamente. Sin embargo, el salmista aquí los une de una manera muy, muy peculiar. Primero habla de que su amor es bastante extenso y piadoso, pero que la ira también tiene que llegar en cierto momento, en cierto lugar. Ahora, lo estudiamos durante esta semana. Muy interesante el tópico que nos trae el autor de la lección y la lección misma. Pero yo quisiera preguntarle, Rosemary, ¿cuál es su impresión acerca de la ira? ¿Qué piensa usted de la ira? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Y en qué momento airarse? ¿En qué momento no? ¿Es lo mismo que cólera? ¿Es lo mismo que bravura? ¿O hay algunas diferencias? Siento que la ira es algo que debería de ir en nosotros. Hasta cierto punto la lección traía un tema muy interesante, ¿verdad? Un ejemplo de una madre que cuando ve que a su hija la están golpeando, ella se enoja y es una ira totalmente aceptable, ¿verdad? Hay iras que son aceptables, pero hay iras que no. O sea que podemos nosotros en algún momento enojarnos, por así decirlo. Sí, es parte de nuestra naturaleza. ¿Es saludable enojarse? Sí, y yo digo que sí porque podemos sacar todo el enojo que tenemos dentro. Cuando se comete una injusticia, nos podemos enojar. Claro. Y cuando no hay injusticia, ahí sí no es razonable. No, totalmente. Pero, sin embargo, la actitud humana aplica mal este criterio, este concepto, porque, por ejemplo, bueno, usted es soltera, pero hay novios que se enojan porque no llegó a la cita la novia a la hora que le había citado. ¿Es correcto ahí llenarse de ira o es incorrecto? Tal vez no llenarse de ira como tal, pero sí tal vez molestarse un poquito, ¿verdad? Ay, usted aplica otro término, la molestia o la indignación. Ahora, Dios, a pesar de que Él es lleno de amor, ¿se llena de ira? ¿O se molesta? ¿O se enoja? ¿O se indigna? ¿Cuál sería el término apropiado para aplicarle a Él? Tal vez serían ira e indignación. Ira e indignación. Es que es complejo, ¿verdad?
Yo en lo personal no concibo a Dios que se llene de ira y luego es amor. Esto es incomprensible. Bueno, somos humanos y nuestra mente no puede comprender. Sin embargo, la lección es la inquietud que usted planteó al principio, que cómo puede ser posible que armonice la ira con el amor. Sin embargo, en el desarrollo de la lección vamos a ver tantas cosas interesantes. La ira divina dice que es la expresión del amor divino. Y la ira divina es una respuesta amorosa a la justicia. Esto es interesante. Son conceptos que ahí están en la lección. La indignación contra el mal y la injusticia se manifiesta en favor de las víctimas y en contra de los victimarios, los que producen, denigran a las personas o las oprimen o las tratan mal, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, por ahí encontramos una salida a este concepto de que Dios es amor, pero que también derrama su ira, que es complejo. Sin embargo, en el desarrollo mismo de la lección vamos a aprender mucho al respecto, que es interesante. Ahora, la lección nos presenta un tópico muy interesante, pero yo quiero que usted lea una cita antes, que es muy interesante esa cita, para poder ubicarnos correctamente en el contexto de la ira y el amor de Dios. Elena G. de White, en el libro de Patriarcas y Profetas, escribió: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Ahora, esto amarra un poco con la lección de la semana pasada. Dijimos que nos mencionaba también en otro salmo que el Señor sacó a Israel de Egipto y lo sacó de una manera espectacular, con grandes milagros y grandes señales, que los mismos egipcios se espantaron de todo lo que estaba pasando en su tierra. Pero ahora se enfoca la lección en el sentido de la protección de Dios saliendo de Egipto, en Egipto mismo como esclavos, en el desierto y después en el establecimiento de Israel como una nación y todo lo que Dios les dio para que desarrollaran todos los elementos y los factores que son importantes en una nación, y a pesar de ello, el pueblo de Dios se rebeló. Ahora, aquí hay muchos aspectos que analizar, Rosemary. Por ejemplo, hay una familia que tiene 4 o 5 hijos y alguien ve que sus recursos económicos son limitados, entonces los voy a apoyar. Ustedes son de una región muy lejana, donde no tienen todos los recursos apropiados para superar. Aparte de eso, están incomunicados, es una situación complicada. Los saca primero de ese lugar, los lleva a un punto estratégico para desarrollar en todas las áreas de la vida, los pone a estudiar a los hijos, les da a los padres lo mejor que puede, los ayuda en sus problemas de salud, les da para su vestimenta, les da para sus alimentos, les da casa y los supera hasta que los hijos de esta familia llegan a ser profesionales, y con todo eso le dan la espalda al que los benefició. Ahora, ¿eso es correcto, es aceptable o indigna? Indigna. En lo del pueblo de Israel. Lo mismo hizo. Les dio de todo. Ahora, aplicando este principio, igual nos pasa a nosotros en esta época. Dios nos da de todo, Rosemary. Nos da de todo, de todo. Dígame, ¿usted comió hoy? Sí. ¿Y comió toda la semana? Claro. ¿Durmió en paz?
Ahora, no le voy a preguntar si se reveló esta semana, porque ese es un asunto muy personal. Pero en la mayoría de casos los humanos nos da todo el Señor cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, y a pesar de eso, cometemos a veces ciertas cosas que son inapropiadas, en contra de Dios. Entonces Dios dice, ¿cómo es posible que le he dado todo durante 24 horas al día y me está fallando? Eso indigna. Pero en esa indignación también entra el amor. Esto es lo que es muy complicado. Algunos han dicho que el Dios del Antiguo Testamento es muy severo y que el Dios del Nuevo Testamento es misericordioso. Pero notamos con la trayectoria en el pueblo de Israel, porque así lo dice la Biblia, todo el libro de Deuteronomio, Éxodo, Levítico, todo el proceso en el desierto y la salida de Egipto, hasta que los convierte en nación, vemos la protección de Dios, que Dios es misericordioso, que Dios es misericordioso, no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Ahora, esta indignación por lo que Israel hace, que es una injusticia, porque Dios les ha dado de todo, y a pesar de eso se rebelan. Pero ahora hay algo interesante. Cuando venían las crisis en Israel y se arrepentían, Dios como que paraba su ira y los perdonaba. Es lo que yo no entiendo. Yo no sé, Rosemary, si usted puede entender la grandeza de este amor de Dios. Nosotros los humanos no perdonamos. Alguien me falló, hasta ahí. Aparentemente perdonamos, pero muchos utilizan esta frase, perdono, pero no olvido. Exacto. Y es tan difícil. Y esa frase no es teórica, es muy real. Se practica constantemente en nuestros hogares, en varias áreas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Pero aquí nos está enseñando el Señor que Él combina la indignación con el amor de una manera extraordinaria. Creó un sistema de misericordia para el pueblo de Israel que no podemos tildar a Dios de un Dios severo en el Antiguo Testamento, sino más bien de misericordioso. Porque manifestó su misericordia con Adán. Y luego con Noé, porque hubieron 120 años de anunciarles que se arrepintieran. Después con Abraham. Abraham le falló. Después con Isaac, luego con Jacob, luego como Israel ya como nación, y después con sus reyes. Pecaban, los perdonaba, pecaban, los perdonaba, pecaban, los perdonaba. Ese es un Dios misericordioso. Sí, la ira es parte de Él, porque es para justificar su amor, pero es más misericordioso. O sea, es más perdonador en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es interesante. Es una faceta de Dios, y yo agradezco a Dios porque se menciona en esta lección, ¿verdad? Pero tenemos nosotros la experiencia que la lección nos presenta acerca de Jonás. Hay un texto clave ahí, Jonás capítulo 4, verso 1 al 4. ¿Qué dice Rosemary? Jonás 4, 1 al 4. Es la experiencia de Jonás, que Dios lo mandó a predicar, y Jonás un tanto rebelde, después fue a Nínive y el pueblo de Nínive se arrepintió y entonces Dios los perdonó. Pero ¿cuál fue la actitud de Jonás? Fue una actitud de rebeldía, podríamos decirle, porque él quería que Dios castigara al pueblo. Sin embargo, ahí se mostró el amor de Dios, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿Jonás era profeta? Sí, era profeta. Y le dice, tú como profeta ve a Nínive y anuncia que caerán mis juicios. Y si no se arrepienten en tanto tiempo, yo voy a destruir Nínive. Y Jonás no quería ir, aunque era profeta. Pero finalmente fue. Y dice,
historia del libro de Jonás, que es interesante, que en Nínive lo entendieron, se arrepintieron y no los destruyó. Entonces, Jonás dice en el capítulo 4, yo sabía que no los iba a castigar. Yo sabía que tú eres muy misericordioso. Interesante eso. Ahora, nosotros predicamos, Rosemary. Anunciamos que el juicio de Dios ha llegado de acuerdo a Apocalipsis 14. Y hay mucha gente que ha hecho injusticia, que se ha aprovechado de los demás, que ha hecho cosas malas y todo, y de pronto los vemos en la iglesia y vemos que se arrepienten y entonces Dios los perdona. Ahora, ¿nosotros aceptamos a esa persona que hizo demasiado daño en la iglesia? Como humanos nos cuesta aceptar. ¿O somos como Jonás? Muchas veces. Imagínese que alguien haya violado a una dama. Hablemos del caso suyo. Que se aproveche y la viole y después lo mira usted en la iglesia. Como que nada pasó. ¿Cómo se siente usted? Mal. Pero ¿y cómo se siente con Dios? Porque ese es el punto. Jonás fue directamente a Dios. Yo sabía que tú ibas a utilizar misericordia. ¿Cómo se sentiría usted con Dios? Me sentiría agobiada, afligida y ¿De ver a ese tipo ahí? sobre todo enojada, porque aún sabiendo lo que hizo, posiblemente en mi cabeza entraría el descaro de él al ir a presentarse ante Dios, ¿verdad? Es razonable de parte suya. Pero ¿y entonces la misericordia de Dios es razonable? También. Ahora, ¿cómo entrar en ese criterio de Dios de ser lento para destruir, tardo para aplicar su ira y grande en misericordia? Es complicado. Ahora, para poder entender eso, Rosemary, yo le pregunto a usted algo. Perdone que la haya personalizado este punto. ¿Usted va al cielo o se va a quedar aquí en la tierra? No le podría dar una respuesta. Pero su objetivo es ir al cielo. cielo. Entonces, si nuestro objetivo es ir al cielo, tenemos que perdonar aquí. Es difícil. Ahora, es difícil. Ese es un punto muy... Es difícil, pero en el cielo nos vamos a acordar de los daños que sufrimos acá. No, la Biblia dice que desde que estamos aquí en la tierra vamos a ser transformados. Correcto, eso es lo lindo, Rosemary. Que todo el daño que sufrimos será borrado por el Señor en el cielo. Y entonces todo lo que sufrimos acá quedará en el olvido. Ahora, el sufrimiento que tenemos aquí en la tierra actualmente es temporal. Aunque sean 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, es temporal. Porque hay un texto que dice, mis caminos no los conoce el hombre, mis pensamientos no los conoce el hombre. Y él sabe para dónde nos lleva. Bueno, interesante lección, ¿verdad? Hemos tocado. Ahora, el Señor que nos crió, Él sí perdona. Alguien me dijo en una ocasión, pero es que mire, pastor, lo que pasa que cuando hay una violación, un asesinato, no es directamente a Dios. Claro que es directamente a Dios, porque usted es criatura de Dios. Porque usted, mi querido amigo, es criatura de Dios, porque yo soy criatura de Dios. Y lo que le pasa a una de sus criaturas en el África, en el Asia, en Europa, donde sea, le duele a Dios, porque somos sus hijos. No es que Él no esté dolido por una violación, por un crimen, por un asesinato, por un genocidio. A Él le duele eso. Le duele, y más que a nosotros, porque Él nunca quiso que los seres humanos sufrieran. Pero a pesar de dolerle, si la otra, el victimario, llega al arrepentimiento y se entrega al Señor, entonces, aunque su ira es justa, Él perdona. Ese es un ser poderosísimo. Es un misterio también.
Claro, pero como lo decíamos en las lecciones pasadas, siempre y cuando sea un arrepentimiento de corazón. Porque ¿qué me sirve ir a arrepentirme, pero si es solo para el que dirán? Sí. No me sirve de nada. Ahora, ¿cuándo Dios por así decirlo, le afecta la ira a él? ¿O cuándo se llena de ira? ¿Cuándo? Cuando ve nuestro dolor. Exacto, cuando ve que hay injusticia con ciertos seres humanos, en primer lugar. Cuando él ve que algunas personas se aprovechan de los cargos que tengan para oprimir a otros. Cuando ve que algunos líderes en las diferentes áreas de la vida, incluso en los niveles religiosos, se aprovechan de los miembros de su iglesia o de los miembros de su comunidad, etcétera, etcétera, ahí se indigna el Señor. Pero lo que encontramos aquí en la palabra de Dios, en el estudio de esta semana, cuando Jesús limpia el templo. ¿En qué texto está eso? Lo leímos, lo estudiamos. ¿Es en el libro de Mateo? En Mateo. Ahí dice que Jesús se molestó porque el santuario de Dios lo habían convertido En cueva de ladrones. Y eso a mí me dio un poco de temor. Porque dice todo el comentario de la lección que Jesús entró al templo y limpió la mesa de los cambistas, dice. Cuando habla de cambistas son los que manejan el dinero. Y es que había mucha corrupción en el templo. Al pecador que llegaba ahí arrepentido y con su ovejita, le decían, no, tu oveja no califica. Entonces el pecador salía triste con su oveja que no calificaba. Allá afuera había un tipo que le decía, no te recibieron la oveja, no, yo te la compro. Y le daba un precio mínimo por la oveja. Se llevaba la oveja y la llevaba al corral del templo. Y ahí en el templo le ponían como una marca a la ovejita. Entonces la pasaban a otro lugarcito del templo. Entonces el penitente llegaba y decía, mira, ¿quieres una oveja? Y que te la van a aceptar porque ya está calificada, aquí la marcamos ya. Claro, decía, y a veces compraba hasta su misma oveja, pero con un precio doblado. Esa era una corrupción exagerada. Y eso, hay muchas otras cosas que había corruptas en la época de Jesús en el santuario del Señor. Entonces él llega con autoridad y limpia. ¿Sí? Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Eso da temor, porque en algún momento nosotros también no nos convertimos en ese tipo de personas. Es como llevar una ofrenda producto de una extorsión. Es como llevar una ofrenda producto de hacer trampa en el negocio. O sea, hay muchas maneras de contaminar el santuario del Señor y hacer que la ira del Señor reaccione, que se indigne. O que yo vaya a predicar al templo, pero que mi vida esté llena de pecado, o que tenga un pecado oculto ahí, gravoso. ¿Cómo puedo yo presentarme al Señor en su santuario así? Es una contaminación que levanta la indignación del Señor. Y Jesús en esa oportunidad se indignó justamente o injustamente. Justamente. Ahora, como líderes, mis queridos y amados hermanos, no sé cómo está su iglesia, pero si yo fuera líder y viene un hermano y me dice, mire, esto está mal, yo reacciono. Y digo, vamos a analizarlo, platiquemos, oremos, porque no queremos indignar al Señor. No queremos que su ira se levante a causa de la contaminación que podemos producir. Por supuesto, eso no implica que vamos a criticar a nuestros líderes religiosos. Eso no implica que vamos a criticar a nuestra organización. Pero tenemos que tener cuidado de no incitar a la ira de Dios por nuestra actitud.
pecaminosa en el santuario del Señor. ¿Cómo? Bueno, con nuestra vestimenta, con nuestra forma de comer, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de adorar. Hay muchas formas en que podemos indignar al Señor. Porque es triste que alabemos al Señor con lindos cantos y con una voz agradable, eso es una bendición. Pero que durante la semana estemos cantando música no adecuada, pasional, erótica, o que nuestros oídos estén oyendo música que incita a pecar. Eso indigna al Señor. O sea, todas estas facetas que nos presenta la lección es para analizar, hermanos y amigos, que podemos provocar a ir al Señor. Y es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿eh? Porque Dios es tan lindo, tan hermoso, tan maravilloso, que nos perdona, que nos ama, que nos conduce. Y si entendemos eso, tratemos de no provocar su ira. Yo siento que eso es vital en esta lección. Como lo hizo el pueblo de Israel cuando vino Jesús y como lo hizo el pueblo de Israel cuando Él los prosperó sacándolos de Egipto. Que actuemos increíblemente en contraste con lo que hizo Nínive, que eran paganos, pero que ellos sí entendieron el mensaje de Dios y entraron al arrepentimiento. ¿Qué me comenta usted de esta lección tan interesante, Rosemary? Sinceramente es tan interesante, ¿verdad? Como lo decíamos, muchas veces no comprendemos que la ira de Dios viene de parte de su amor, ¿verdad? Correcto. Si nos ama es porque se va a enojar con nosotros cuando hagamos algo mal. En este caso, ¿verdad? Ponía usted el ejemplo de que muchas veces en la iglesia nos vamos a ir a sentar, a cantar y todo, mientras que toda la semana en el trabajo, criticando, escuchando música no adecuada, eso también incita a la ira de nuestro Dios. Faltándole el respeto a nuestros padres. Claro, no de una manera tan literal de que Dios se enoja y nos va a tirar alguna plaga o algo, sino que conforme el pasar, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta. Exacto. Otro asunto, y más directamente en la familia, hermanos. En la familia, ¿cómo actuamos como padres? ¿Somos prepotentes, abusivos y tiranos con nuestros hijos? Es que esa es otra forma de indignar al Señor. O como hijos somos rebeldes, no respondemos a la inquietud de la familia, actuamos mal. Entonces hay que analizar eso. Por supuesto que Dios no se complace en castigar. Es más, el castigo no es parte de Él. Él no quiere afligir. Todo lo que padecemos es el resultado de nuestra mala conducta, de nuestra actitud desordenada. Porque yo siento que Dios no castiga, tal vez esté equivocado, pero Dios no castiga, Él no quiere afligir. La lección dice de que si el mal no existiera, Dios no tendría necesidad de airarse contra nosotros. Dice que Él expresa su ira solo contra lo que daña a su creación. Correcto. Pero aparte de eso, cuando dice su creación, está hablando de usted, está hablando de los animales, está hablando de otras personas, está hablando de la vegetación, o sea, toda su creación. Cuando Él ve que hay injusticia, entonces Él se indigna. En resumen, nuestro consejo esta semana es: cuidémonos de no caer en provocaciones para que la ira de Dios vaya en contra de nuestra familia, de nosotros mismos como personas, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, para que veamos, Dios es benevolente, es compasivo, pero no lo provoquemos. Porque al final dice la palabra de Dios, la justicia de Dios llega y tremenda cosa es caer en las manos de Dios. Rosemary, palabras finales para esta lección tan linda. Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, por estarnos visualizando a través de las diferentes páginas, ¿verdad?, que estuvieron transmitiendo nuestro repaso de lección. Sin duda alguna, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta de que
La ira de nuestro Dios viene a base de su amor. Él no quiere que ninguno de nosotros sufra. Al contrario, ¿verdad? Día con día nos demuestra su amor. Y vamos a finalizar con esta frase que dice: nunca más habrá ira divina porque nunca más habrá necesidad de ella. ¡Qué pensamientos tan maravillosos! Cuando nuestro Señor Jesucristo venga y vayamos a morar con Él, no habrá más necesidad de la ira de nuestro Padre Celestial. Al contrario, dice que vamos a estar gozando completamente de su amor. Quisiéramos agradecerles, hermanos, e invitarlos a que puedan compartir esta transmisión y nos vamos a encontrar la siguiente semana. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos.